tal amigos? Bienvenidos, bienvenidas. María Paz Acevedo de la Unidad de Comunicaciones de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana, y en esta oportunidad vamos a estar conversando acerca de un tema relevante. Se trata de las víctimas indirectas del homicidio y cómo esto se enfrenta a través del trabajo con profesionales del ámbito de la psicología para manejar el dolor. Vamos a invitar a esta conversación a Jorge Norambuena. Él es psicólogo de nuestro Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos de La Granja, acá en la región metropolitana, y él nos va a conversar cómo se enfrenta esta situación de la mejor manera. Yo ya lo veo, vamos a hacerle la invitación a Jorge. Aún no lo puedo invitar. Vamos a ver. Por acá está. Listo. Invitación entonces, Jorge. En cualquier minuto ya te puedes unir a esta conversación. Saludamos a quienes se han sumado ya a esta transmisión en vivo y que han estado siempre tan pendientes de cada una de las actividades. ¿Cómo estás, Jorge? Gusto de verte. Hola, María Paz. Bien, aquí estamos. Igualmente, de conocernos ahora por este medio. Exacto, sí, ¿Me habíamos tenido escuchas la bien? oportunidad de conversar telefónicamente Sí. y por WhatsApp, pero no nos habíamos visto así. ¿Me escuchas Así bien, tal cual. Jorge? Yo sí te escucho bien a ti. Ya, sí, súper. Buenísimo. Les comentaba a las personas que se unieron a esta transmisión que el tema que nos convoca es un tema complejo de abordar, no es un tema sencillo, sobre todo en condiciones donde nos tenemos que hacer cargo de dolores, de pérdidas, de sufrimiento, y donde efectivamente estamos procurando siempre estar bien, estar contentos, el sentimiento de la felicidad máxima o plena de manera permanente en nuestras vidas, y el enfrentarnos a los dolores y en este caso a situaciones donde la persona que fallece es cercana a nosotros y muere de manera introspectiva, muere de manera inesperada, y se trata de situaciones que muchas veces además son violentas. Entonces es todavía más complejo. Entonces desde ahí queríamos pedirte todos tus conocimientos para poder ir abordando esta situación. Te escuchamos. Ya, pues, María Paz, bueno, primero que todo agradecer la invitación a este espacio. La primera vez que estoy en un espacio así. Es bastante interesante desde el momento en que se abre la posibilidad de poder hablar sobre un tema que como tú dices, es bastante complejo. Yo trabajo hace años en la temática de la violencia, con distintos tipos de delitos. Y bueno, cuando surgió la posibilidad de hablar sobre víctimas indirectas de homicidio, sobre qué hacemos los psicólogos, desde ya me surge la pregunta como, bueno, ¿desde dónde comenzamos? Y en general, primero que todo, es importante señalar que creo que el título que yo mismo propuse tiene una cosa un poquito engañosa, porque no es desde la psicología, son las psicologías. Los psicólogos tenemos perspectivas, tenemos un lugar desde donde nos paramos para entender los problemas, para donde entender al ser humano, entender la vida y cómo cada persona vive su cotidianidad. Desde ahí es que, desde la perspectiva en que yo abordo, generalmente cuando hablamos de muertes, hablamos de duelos, duelo y trauma. Es como los conceptos más comunes que en general abordamos, tanto en la teoría como en la clínica. Pero hoy día me pareció importante tomar otro concepto y partir no necesariamente desde la psicología o las psicologías, sino que invitarnos a todos a pensar desde otro lugar. Y a propósito de eso, me quiero tomar y permitir hablar de un poema que hace poco retomé pensando en algunas cuestiones clínicas, discutiendo con algunas colegas, Nicanor Parra. No sé si tú lo leíste, lo conoces, El hombre imaginario. Y si no lo conocen, los súper invito a leerlo.
que en contexto general habla de un hombre imaginario, que vive en una casa imaginaria, una cotidianidad imaginaria, tiene cuadros imaginarios, una escena imaginaria. Pero hay un punto que me parece muy importante donde uno pudiera tomar un acento para entrar a este problema. Y dice así, que Nicanor escribe, dice: en las noches de luna imaginaria sueña este hombre con la mujer imaginaria que le dio su amor imaginario. Vuelve a sentir ese mismo dolor y ese mismo placer imaginario y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. ¿Por qué traigo este poema? Porque todo el poema habla de lo imaginario, salvo en la frase que dice el dolor. Y ahí me hace pensar, bueno, ¿qué nos quiere decir con esto? La poesía muchas veces nos permite hablar de cosas que la teoría y las palabras nos cuesta abordar. Toca sentimientos, nos permite llegar a cuestiones tal vez un poquito más ligadas a vivencias, que es difícil poner en palabras. Y ahí pensaba que para los psicólogos en general, sobre todo en temáticas de violencia, el tema del dolor es un tema complejo, bien potente. Nuestra clínica es una clínica que está muy marcada por el dolor. Y en este sentido, hoy día, por ejemplo, al hablar del homicidio, estamos obligados del duelo. Y ahí, en ese punto, pudiéramos decir que en general los seres humanos, por ser humanos, estamos condenados a vivir en algún punto algún duelo. Pero hay duelos que son naturales y tal vez estamos un poquito más preparados para eso. Se nos va a morir un adulto mayor, algún abuelito, o en general para quienes somos hijos esperaríamos que nuestros padres fallezcan antes que nosotros. Pero como tú decías, ¿qué pasa cuando, primero que todo, qué pasa cuando abordamos los duelos en general? Esos duelos. Pero ¿qué pasa cuando además es un duelo violento, un duelo que no esperábamos? Y ahí la cosa se complica más. ¿Por qué? Porque en general tenemos que entender que el dolor, los duelos pudiera pensarse hoy día, por ahí tú dijiste algo bien interesante, como que, o por lo menos yo lo tomé así, que estamos en una época donde estamos como empujados a funcionar, a ser felices, a mostrarnos en Instagram siempre sonrientes, como que es raro cuando uno está como tristón. Y desde ahí justo hoy día pensaba como tal vez quienes nos están viendo puedan saber o compartir lo lamentable que es la experiencia cuando se nos va un familiar cercano. ¿Cuánto dura una licencia? Un momento para vivir el dolor. Y también cómo rápidamente a eso se le busca poner un nombre. Y me parece que, yo no voy a responder esto, pero quiero dejarlo como una pregunta, si es que los duelos tienen que transformarse en una enfermedad. Porque en general las enfermedades se tramitan rápido. Pongamos un medicamento, tratemos de sostener, de que la persona siga funcionando. Sí. Sobre todo hoy día, que si uno no funciona, es como, chuta, ¿qué pasa? La licencia se alarga mucho, la pagan o no la pagan, sin desconocer que efectivamente las personas ojalá podamos seguir funcionando. Pero ¿cómo lidiamos con el dolor? Y el dolor, de vuelta, no es una cuestión meramente física. Si bien podemos entender que tenemos ciertas neuronas, ciertas terminaciones nerviosas que hacen que si yo me pego en un brazo, mi cerebro va a reaccionar y va a sentir dolor, cuando hablamos del dolor por duelo en este caso, y sobre todo por violencia, tenemos que pensar que el dolor tiene una carga cultural, simbólica y de significaciones. ¿Y qué quiero decir con significaciones? Que hoy día, por ejemplo, a propósito de esto mismo, cuando sufrimos un duelo, hoy día los duelos los vivimos de manera distinta a nivel colectivo, a nivel social, a como se vivía probablemente en la época de mi abuelita, de tu abuelita, de tu bisabuela, de nuestros parientes muy lejanos. Probablemente, y en esto me tomo un poco de un texto que también estaba leyendo para traer acá, que se llama Antropología del Dolor, por ahí nos hace pensar en cosas distintas, de que el dolor no es una cosa del solo hoy día, sino que cómo nos vivimos el dolor también tiene que ver cómo nuestros padres, nuestros abuelos, nos enseñaron, consciente o inconscientemente, a lidiar con el dolor. Por eso,
también es importante acá considerar cómo cada persona, cada uno, se vivencia el dolor. Yo sí podría decir, no soy un estadístico para nada, y no he sacado una estadística matemática, pero en general las personas que llegan a la consulta suelen ser mujeres. Y yo me pregunto hasta qué punto las personas que van a consultar, en su mayoría, porque también llegan hombres, pueden consultar porque hay algo socialmente dado para que se permitan consultar, para que se permitan sentir dolor. Y eso nos dice de que tal vez para el género femenino, porque se permite sentir dolor, puedan conectarse con ese dolor. Y para el género masculino les es un poco más difícil. Y cuando no queremos conectar con el dolor, porque todas las personas pasamos por el dolor, los psicólogos no nos ahorramos el dolor, podemos querer cerrar la puerta al dolor, pero si hay algo que los psicólogos y psicólogas podemos decir, o por lo menos en su mayoría, que diría yo que van a estar de acuerdo conmigo, es que cuando cerramos una puerta a situaciones que nos aquejan, por alguna parte van a tratar de entrar. Entonces desde ahí, un poco dejo más abierto a ir conversando contigo, si te surge alguna pregunta. Me parece que el tema del dolor abre muchas aristas para preguntarnos cómo duelen los duelos, cómo nos vivimos los duelos, cómo se viven los pacientes los duelos, porque también no es lo mismo, como tú decías, y a propósito de las víctimas indirectas de homicidio, que no sé si todas las personas que están acá entienden lo que es una víctima indirecta. Cuando hablamos de víctima indirecta, hablamos de una persona que se siente afectada por un hecho violento. Entonces puede ser un familiar cercano, pero puede ser también una persona que haya estado presenciando, por ejemplo, un hecho violento y que va a ser como una víctima que sufre algo respecto de esa victimización. Entonces, a la consulta muchas veces nos llegan personas que efectivamente, por ejemplo, víctimas indirectas, todas vieron la misma situación, el mismo acontecimiento, pero cuando uno lo escucha en detalle a cada uno se lo vive de manera distinta. Cada uno tiene una experiencia totalmente distinta, y eso es porque cada uno tiene una historia totalmente distinta. Y ahí me parece que estamos convocados nosotros, psicólogas y psicólogos, a preguntar en cada caso, ¿qué se juega en ese duelo? ¿Qué se juega en ese dolor? Porque a veces hay duelos, hoy día, de la contingencia, si no siempre es lo que voy a decir. El duelo de hoy día es un duelo también del pasado, porque muchas veces también surge que la pérdida o la partida de alguien hoy día remueve la historia a tal punto que me hace hablar de otros duelos también que están dando vuelta en mi historia y que tal vez no lo he hablado, siguen doliendo. Como yo suelo plantearle a algunos pacientes, con cuántas cosas cargamos en las mochilas, y a veces llega una situación muy violenta y nos agarra la mochila y la tira para todos lados. Y luego decimos, bueno, ¿qué cosas se cayeron en esa mochila? ¿Qué cosas hay que tomar, volver a mirar? ¿Y qué cosas también hay que preguntarnos en el sistema, cómo nos acompañamos? Creo que este tema de los duelos de homicidio frente al homicidio, es muy interesante también cómo tenemos nosotros los psicólogos que trabajar multidisciplinarmente, porque como justamente pasa, tenemos que abordar temáticas judiciales, tenemos que abordar temáticas sociales, no solo se resuelve en un box, podríamos decir, tenemos que interactuar con otros. Entonces, bueno, me parece que por ahí hay hartas cuestiones que pueden ir saliendo. No sé si surge alguna pregunta, si me pueden embalar hablando de cosas que me interesan. Mira, la verdad es que has dicho tantas cosas relevantes, no sé por dónde tomarlo, porque en realidad es como que quisiera, el tiempo no sé si nos alcance, pero que quisiera detenerme en dos elementos que me hicieron mucho sentido. Uno es el hecho de cómo nuestras historias, cómo nuestras formaciones desde las familias o desde nuestras culturas nos preparan o no
y de qué manera nos preparan a enfrentar la muerte de un ser querido. Y el cómo culturalmente hablando, por lo menos en nuestra sociedad, el hecho de que las mujeres nos permitamos de llorar la pérdida en un lugar público se ve distinto a cómo lo ve un hombre o lo siente un hombre. Entonces, desde ahí, quizás el trabajo para las generaciones de nosotros y las que vienen, de cómo tener este traspaso de vivir el sentimiento, el de enfrentar las emociones y que sea transversal, que no tenga que ver con que si es niño o niña. El que tiene dolor, el que sufre la pérdida, es la persona independiente del género que le tocó por el sexo con el que nació. Entonces, desde ahí hay un elemento que a mí me hizo mucho sentido a propósito de que yo estuve de duelo este fin de semana. Murió la mamá de mi papá y él me decía a mí, yo no quiero que me vean llorar. Yo no quiero que las personas sientan lástima por mi dolor. Yo ya en tu hombro lloré suficiente, no me quiero volver a quedar. Entonces me hizo mucho ruido, mucho sentido, y claro, tiene que ver con esto, ¿no? Que el hombre tiene que ser fuerte, que tiene que ser duro, que tiene que estar para apoyar y no para recibir ese apoyo. Entonces ahí quizás viene como el desafío para las nuevas generaciones, nosotros, los que vienen más adelante, de aperturar estos temas y hacerlo así para todos, más allá del género, como te decía, me hizo mucho sentido. Y lo segundo es la manera, ¿verdad?, de cómo estas otras familias, que no son las directas y las que eventualmente siendo directas, son quienes terminan con la vida de este familiar. Hemos visto, hemos sido testigos de situaciones terribles, críticas, que hoy día nuevamente las vamos a escuchar, ¿verdad?, en la prensa, y son estos juicios donde se está viendo qué tipo de sanción se le va a dar a la madre y al padrastro de esta joven niña que murió a manos de ellos. Entonces tú dices, ¿y qué pasa con su hermano, que está sobreviviente, con sus tías, tíos y el resto de las personas que quedan tras la muerte de esta joven? Y de qué manera, como sociedad, como institución, como Estado, también nos podemos hacer cargo a colaborar con el afrontar de buena manera. No sé si es la forma en la que me estoy expresando es correcto desde el punto de vista de la psicología, Jorge, ahí tú me ayudas, y en este caso nuestros centros de atención a víctimas de delitos violentos, si es posible que este tipo de personas que, ojalá ninguno, ¿verdad?, tuviera que vivir este dolor, porque ya es triste la pérdida de un ser querido, pero como tú decías, quizás estamos pensando en que generacionalmente hablando, los que nacieron antes partirán antes. Y será, como tú decías, parte del ser humano. Pero cuando se da en otras circunstancias y se trata además de hechos violentos, ¿cómo es esta atención que se brinda a través de nuestro centro de atención a víctimas? Si nos puedes contar un poquitito de eso. Sí, o sea, profe me decía, me estaba formando en esto. Ahí retomaste señal, te pierdo en algún momento. ¿Tú me escuchas bien a mí? Si las personas que nos están siguiendo nos pueden comentar si nos escuchan a ambos o hay problemas de señal. ¿Aló? Sí, ahí estás de nuevo, Jorge, te escucho. ¿Aló, aló? Sí, no, había un problema de señal contigo, Jorge, pero ahí ya retomamos. Nos están confirmando las personas aquí Ahí sí, por... María Paz, parece, ¿verdad? Sí.
Dale. Ya, súper. Sí, es un problema de señal de Jorge al parecer, porque nuevamente yo te veo como en movimiento, Ahí sí, circulito. ahí está. Quizás te están tratando de llamar, porque cuando intentan llamarte por teléfono, a veces se queda la señal ahí un poco complicada. Pero ahí te veo de nuevo. No te escucho ahora, no sé si el resto de las personas te escuchan. ¿Ahí parece? Sí, ¿no? Pareciera ser que sí te voy a escuchar. Sí, ahí sí que parece que sí. Te estoy escuchando ahora, Jorge. Dale nomás. Entonces, retomando para no perder la idea, ¿cierto? Sí, sí, yo te escucho. Ahí va. Ya, perfecto. Entonces, lo que te quería conversar a propósito de lo que tú decías, justo me vino un recuerdo, una profe una vez me dijo, mira, el duelo tiene dos vertientes. Una, que es cómo nos vivimos el dolor, cómo cada quien se vive el dolor, con sus cosas más conscientes, menos conscientes. Pero el duelo también, no sé si se acuerdan cuando las personas se llamaban a duelo, como una afronta. Yo te invito a un duelo y nos enfrentamos. Y me hacía mucho sentido eso. Al parecer la señal no está estable. Ahí volviste, parece. ¿No? A ver si me hablas. ¿No? Al parecer estamos teniendo problemas de señal con Jorge. Estamos conversando acerca de un tema relevante y tiene que ver con las víctimas indirectas del homicidio y de qué manera la psicología apoya, o las psicologías apoya y nos ayuda a enfrentar estas situaciones de dolor. A ver ahora, Jorge, al parecer ahí estamos. Yo te veo bien ahora, veo que la señal está bien, pero no te oigo aún. No, ahí nuevamente la señal se vuelve débil. Si nos pueden escribir cómo nos ven
Sí, a mí también me ven débil en la señal, o no, si me escuchan a mí, si escuchan a Jorge, que más allá que me escuchan a mí, lo relevante es Jorge. Así que si lo escuchan a él, ustedes me dicen sí, lo estamos escuchando y yo me quedo tranquila. Dale, Jorge, ahí parece que volviste. Ahí, ahí volví y te escucho. Ya. Chao. Yo alcancé a oír en la parte en la que tú te estabas formando y una de las docentes te entregó algo, hasta ahí quedé. No alcancé a escucharte. Ya. Que a propósito de la palabra duelo, ¿ya? Si me puedes de repente como ir diciendo, sí, dale, así yo sé que me estás escuchando porque por alguna razón Sí, no te sí, veo. sí, sí, y hablamos del tema del Ya. duelo y tú te acordabas de cuando en la antigüedad nos llamaban a duelo, se llamaban a duelo las personas. Exactamente. Sí, Exactamente. Entonces es una manera de tomarlo como de por una parte decía esto de cómo cada quien se vive su dolor, o el dolor de otros también, pero también esto de cómo nos batimos a duelo con la vida después de que alguien parte, ajá. cómo nos enfrentamos a la vida después con ese dolor. Y ahí retomo esta pregunta que tú hacías de, bueno, ¿cómo hacemos los psicólogos y psicólogas en el CABI puntualmente o en centros Claro. que trabajen con víctimas? Bueno, acá en principio me parece que lo importante es marcar que planteamos algunas primeras entrevistas que sirvan como la posibilidad de... Nuevamente tenemos problemas de señal, Jorge. Ahí estamos retomando. ¿Será que te quiere entrar una llamada telefónica y por eso es que se pierde? que sirvan como la posibilidad de construir un vínculo. Claro, cuando te intentan llamar, se pierde la señal porque es una sola, entonces seguramente ahí es donde se provoca Sí, el tema. Por favor, no me llamen, tienes que decir. No ahora. Estoy en vivo para muchas personas que están interesadísimas en seguir la conversación que estamos sosteniendo. ¿Sí? ¿Ahí volviste? Te veo, pero no te escucho aún. ahí sí que te decía que cambié de red, a ver si es que ahora funciona. Perfecto. Ya, veamos, No, veamos cómo nos dale. aguanta. Eso. Entonces, les contaba que en principio la idea de la atención en CABI, en centros de atención a víctimas, es poder generar primeras instancias para uno, poder generar un espacio, un vínculo, una transferencia que permita confianza, primero que todo. Porque para hablar de cosas tan íntimas es necesario confiar en un otro, confiar en el espacio, sobre todo cuando hemos pasado por situaciones traumáticas donde la violencia, sobre todo hoy día, un tema de confianza, las confianzas no siempre están dadas de antemano. Entonces, las primeras entrevistas son eso, generar un espacio para que la persona sienta que allí puede hablar de todo lo que le pase por la cabeza, de todo lo que necesite hablar. Claro. Y también para conocer. ¿Por qué? Un poco por lo que te decía al principio. Si bien muchas personas pueden haber vivido el mismo episodio, todas las personas se lo van a vivir distinto. Entonces, quienes estamos del lado de la psicología, conocer a las personas, conocer su historia, conocer qué traen, conocer qué les moviliza también el dolor. Porque el dolor también, como te decía, moviliza otros dolores, pero también moviliza preocupaciones, moviliza la necesidad de continuar trabajando, moviliza la necesidad de mantenerme firme porque tengo que seguir por mis hijos, o moviliza, yo qué sé, el que tengo que seguir estudiando, etcétera, etcétera. O en verdad me quiero quedar en la cama y no cuento más. Bueno, Claro. eso,
digo primeras sesiones, ojalá los psicólogos tengamos un buen par de buenas sesiones. Y en esto un llamado siempre al servicio público que entienda que nosotros, este trabajo a veces puede ser rápido, pero la subjetividad es algo que va decantando en un proceso de confianza, de transferencias, de vínculos. Y en eso, ahí la persona probablemente, cada sesión nos va a ir trayendo algo que insista, una preocupación que insista, un tema que insista, y sobre eso vamos a ir acordando trabajar sobre esos temas. Pero respecto del duelo, yo plantearía que como que un objetivo tal vez general, muy macro, donde tal vez todos nos metamos en el mismo techo, en el mismo paraguas, tenga que ver con poder salir adelante un poco, con poder, no sé si superarlo, no sé si resignificarlo, creo que son conceptos que la psicología ha utilizado para que entendamos rápidamente hacia dónde queremos ir, Sí. pero sí entender que es como cómo hacemos, cómo apoyamos a las personas que nos consultan para que la vida vuelva a ser un poco más vivible. A veces ese proceso se puede lograr sin psicólogos, a veces ese proceso se puede lograr con la familia, con la comunidad, pero hoy día pasa que las personas suelen consultar mucho más por eso. Y ahí es donde aparecemos los psicólogos, para preguntarnos también como por qué cuesta que esto que podríamos resolverlo, acompañarlo en un espacio de amistades, de familia, de contención, no se da ahí. Tal vez hay que hacerse alguna pregunta. ¿Qué pasa con esos vínculos? ¿Qué pasa con esos círculos familiares? Para que ayudemos a pensar, pero también para contener, porque frente a la violencia, Cierto. cualquiera de nosotros, o sea, va a andar desarmado, sí o sí. Es raro. Lo raro es que una persona siga su vida como que no pasó nada. Y puede pasar que una consulta llega como, no, es que me derivaron. Y la persona tú la ves bien, pero ¿qué pasa? Yo diría que, como te decía, a veces uno cierra una puerta a un tema, pero por alguna parte va a aparecer. Y ahí estamos convocados, creería yo. Claro que sí. Es relevante eso y tenerlo guardado en el conocimiento, como digo yo, ya nos hicimos cargo, ya lo trajimos al consciente, por lo tanto es importante saber que si ese manejo del dolor no se hace de manera adecuada, quizás no mañana o pasado, pero va a haber un minuto en que nuestro cuerpo nos va a pasar la cuenta. Y algo que eventualmente sea a nivel emocional, quizás tenga alguna repercusión en el plano físico, y tanto se habla, ¿verdad?, de que una de las enfermedades del dolor que no tratado es el cáncer, y que por eso es que es tan elevado y hay todo como una teoría en torno al tema. Entonces, sabemos lo compleja que es esa patología además, que no solo daña a la persona, al resto de la familia también. Entonces también ahí hay un llamado, ¿cierto?, al estar conscientes de que las pérdidas tienen su aspecto del dolor y que hay que saber manejarlo, y que claro, como tú dices, quizás se puede tratar desde el plano, desde las habilidades personales, con las de la familia más cercana, con algunos amigos, pero en caso de que también está este aspecto de ustedes, de los profesionales de la salud mental, especialistas en el tema, que se han formado y nos entregarán los elementos para poder tratar esta pena y este dolor, y de manera de enfrentarnos a la vida y de continuar con ella, no teniendo a la persona que ya no está en este plano, ¿verdad? Sí, así, tal cual creo yo. Me parece que eso que decías bueno, yo personalmente, y creo que como respecto de esto de la relación cuerpo-dolor, cuerpo sí, que es bien llamativo como hoy día pareciera ser como que mente están separadas, como que trabajamos con el cuerpo o los dolores emocionales. Y sí, tal vez uno en la clínica, en la consulta, se da cuenta de cómo es la unidad entre la mente-cuerpo, psique-cuerpo. Cuando el cuerpo duele, efectivamente hay dolores que son físicos y hay que ir al médico a preguntar qué pasa, hay que hacerse exámenes. Los psicólogos no resolvemos todo, Claro. sin duda. Pero ¿qué pasa cuando esos dolores no tienen un correlato físico? Cuando el médico dice, no sé qué
le pasa, y pasa mucho. Y ahí es cuando empieza a decir, oye, ¿usted le ha pasado algo? ¿Le ha pasado algo en su vida? Claro. Chuta, y ahí es cosa que de vuelta, no sé si los espacios con los psicólogos, y cada psicología va a responder distinto, pero yo creería que el espacio con un psicólogo hoy día es muy importante para abrir ciertas cuestiones que están ahí. No todos los espacios, hoy día no todos los espacios están dados para hablar. A veces las familias también es difícil porque tienen necesidades de trabajar, trabajan todo el día, llegan cansados, ¿con quién hablo de esto que me está pasando? Ojalá todos tuviéramos la posibilidad, el privilegio de tener un poquito más de espacio en el día y poder, yo qué sé, leerse un libro tranquilo, reflexionar sobre lo que me está pasando, escuchar una música que toque ciertas fibras y poder vivirme ciertas experiencias o poder hablarlo con la pareja, con los hijos. Pero también sabemos que eso no pasa siempre. Y ahí yo diría que los psicólogos estamos convocados a escuchar, a abrir ese espacio, pero también a marcar ese punto, que pasa socialmente, que esos espacios no están dados para que los dolores del alma, diría yo, los sufrimientos del alma, no necesariamente se transformen en una enfermedad directamente. Porque eso también es peligroso, que un duelo se transforme directamente en una depresión. Porque la depresión tiene un estatuto médico y las depresiones a veces tienen que tratarse con medicamentos, sí, porque hay algo médico que está pasando, pero también, ojalá no todos los dolores se trabajaran con medicina. ¿Qué está pasando con el cuerpo? ¿Cómo estamos pensando el cuerpo allí? ¿Cómo piensa en el cuerpo? Claro, claro que sí. Importante y relevante lo que tú nos señales, como estar atentos a estas situaciones que nos llegan de manera intempestiva, inesperada, y cómo nos marcan en el devenir diario, estar atentos y tener también la conciencia de que están ustedes, los profesionales de la salud mental, los psicólogos, las psicólogas, para ayudarnos a afrontar de mejor manera este proceso y así canalizarlo adecuadamente y no se transforme, como tú nos dices, en una enfermedad en plano físico, donde además nos tengamos que medicamentar, probablemente ya no funcionemos de la misma manera en la que funcionábamos antes. Entonces, también está este tema, ¿cierto?, del que hablábamos al inicio de esta conversación, donde lo importante es, yo pensaba en este tipo de plataformas, ¿cierto?, que hoy día nos acogen para poder tener este tipo de conversaciones tan relevantes, donde lo único que nosotros vemos, o lo que más vemos, son caras sonrientes, fotografías de suma felicidad, ¿cierto?, exitosa. Entonces, claro, pues está este tema de querer mostrarnos siempre contentos, siempre felices, y esconder este sentimiento, ya sea por vergüenza, por pudor, porque no estoy acostumbrado a mostrarme débil, etcétera, hace que finalmente quizás nos pidamos ayuda. Y les dejaba anotada nuestra página web www.cajmetro.cl para todas aquellas personas que les hizo sentido la conversación que tuvimos con Jorge. Tratamos de abordarlo desde el ámbito general, pero nos fuimos en lo particular de aquellas víctimas indirectas de un homicidio, y comentarles que nuestro centro de atención a víctimas y nuestras unidades de atención a víctimas de delitos violentos trabajan este tema, lo abordan y están a su disposición para poder ser atendidas y atendidos por nosotros. Por lo menos en este aspecto, nuestro servicio tiene la posibilidad de atenderles interdisciplinariamente también, porque está el aspecto psicológico que Jorge nos comentó, está el aspecto jurídico, donde nuestros abogados se hacen parte, ¿cierto?, de este delito que se cometió. Este es un homicidio, ¿verdad? Y ahí hablamos como de otros temas, el aspecto legal de la denuncia, de la querella, del procedimiento en tribunales, que probablemente no sea fácil tampoco para la víctima, que quedó tras del fallecimiento, del homicidio de su familiar. Y por otra parte, el ámbito social, la reincorporación a las actividades, al revincularse con otras personas, el tomar en contacto con las redes de otros servicios públicos, por ejemplo. Entonces también está el trabajo interdisciplinario que realizan nuestros profesionales en los centros de víctimas. Entonces ahí se nos dejaba como
como dato para quienes todavía no conocen este ámbito de intervención que tiene la Corporación de Asistencia Judicial. Antes de concluir, Jorge, no sé si queda algo más que nos quisiera comentar. Estamos un poquitito... Hoy tantas cosas de estos temas, pero bueno, hay tanto que hablar que me imagino cómo convoca ciertas cosas de la historia, como tú también agradezco la confianza de lo que dijiste, como de una experiencia dolorosa, porque estos temas nos tocan a todos. Como yo te decía, los psicólogos y psicólogas también, a veces conocemos un poco más, pero conocer no es saber. El saber hacer es una cosa y el saber vivir el dolor no es algo que uno haga una receta. A veces nos dicen como, ya, pero ¿cómo hago con esto? Como dicen. Y uno, los psicólogos, a veces tenemos que decir, no sé, pero lo acompaño a que vayamos viendo cómo se hace con esto. Porque la receta de uno no es la receta del otro. Ni las experiencias mías yo se las puedo traspasar a usted porque no tenemos la misma vida. Pero lo acompaño y creo que en eso es algo que por lo menos en principio podemos hacer. Así que nada, muchas gracias por la invitación. Yo feliz si un día me quieren invitar a hablar de otras cosas. Aquí seguiremos. Muchas gracias, Jorge. Vamos a tomar la invitación o el ofrecimiento que tú nos haces porque son temas relevantes, poco tratados, pero muy importantes de ir conociendo y de ir entregando esta información a las personas que se contactan permanentemente con cada una de las actividades que nosotros vamos organizando por y para ustedes. Les dejamos también la información. Recuerden que todos los días martes y jueves la Corporación de Asistencia Judicial habilita un número telefónico en nuestra línea 600-712-3000 para que nos puedan llamar si tienen alguna consulta sociojurídica en algún ámbito en el que ustedes requieran atención. Están nuestros profesionales a su disposición para resolver todas sus dudas. ¿Listo, Jorge? ¿Estamos? Ok. Te agradecemos mucho el espacio y a quienes se unieron a la transmisión también, que tengan un excelente día. Gracias.